Empezamos con la segunda práctica, que es iniciación con las propiedades del campo, es decir, sabemos nosotros, ya hemos visto en la anterior práctica, que una tabla está dividida en campos y que estos campos podemos darles unas propiedades. En la anterior práctica ya la primera propiedad que hemos utilizado es la de título, ¿vale? Aquí vamos a ir a mirar alguna más. Bueno, para ello vamos a crear una base de datos llamada práctica 2, o práctica, que no hay tilde, práctica 2. La tabla que vamos a crear se va a llamar datos personales y esta va a ser luego la estructura interna. En la vista de diseño va a ser esta la estructura con esta serie de campos, estos tipos de datos. Ya hemos hablado que el autonumérico intentarlo utilizar lo menos posible, pero bueno, que también se puede utilizar. El número de identificación va a ser la clave principal, como aparece aquí, y aparecen estos nombres que son las descripciones, aparecen dentro de esta columna de descripciones, y que dichos datos van a aparecer en la barra de título, en la parte inferior de la base de datos. Ya veremos cuándo llegue el momento. Y además vamos a meter una serie de propiedades a alguno de estos campos. En concreto vamos a ver lo de los títulos, que ya hemos dicho, el número ID, que al ser autonumérico estos van a ser automáticos, estos cambios, que es incrementado, se debe incrementar automáticamente y es obligatorio. Y es obligatorio principalmente porque tiene clave principal. Luego también en el campo del lugar de nacimiento, LN, vamos a poner que tenga como máximo 2 caracteres y que el campo de año de nacimiento sea fecha corta, es decir, que nosotros vamos a hacer a limitar esta posibilidad y a limitar esta posibilidad. Y además, si os dais cuenta, no está puesto aquí, pero lo podemos poner, que aparezca en mayúsculas. ¿Vale? No está aquí puesto en el enunciado, pero lo podríamos poner. Y lo vamos a poner. Y aquí aparece hombre-mujer, que también HM, ¿vale? También está en mayúscula, pues lo vamos a hacer también, que aparezca en mayúsculas siempre. Aunque si el administrativo de turno, sin darse cuenta, lo pone en minúscula. Bueno, para ello, ¿qué hacemos? Ponemos en marcha la aplicación. Entonces nos vamos a programas, Microsoft Office, Access 2007. Se abre la aplicación y, como siempre, base de datos en blanco. Buscamos la ubicación y le ponemos el nombre, para ello pinchamos aquí. Y en este caso lo vamos a meter en Downloads. Ahí tenemos la anterior práctica, esta va a ser práctica, o práctica, que no hay tilde, práctica 2. Uy, en minúsculas mejor. Repito, vamos a ponerlo en minúsculas. Práctica 2. Vale, vemos que sea en Office 2007, aceptamos y está en el camino. Ahora lo único que me queda es dar a crear. Ya está, ya tenemos la primera tabla que no tiene nombre. Normalmente cuando hemos cambiado el nombre, lo que hemos hecho ha sido al dar aquí ver vista de diseño. Otra manera, botón auxiliar y buscamos cambiar nombre. En este caso dice no se puede, uy, no nos va a dejar, pues nada, no hay ningún problema. Nos vamos a la vista de diseño, nos pide cambiar, es decir, para que veáis todas las posibilidades que pueda haber. Para ello pues ponemos datos personales. Aceptamos. Bueno, este número ID ponemos como nos indica el enunciado, va a ser autonumérico, ¿vale? Y mirando el enunciado no ponemos nada más. Acordaros para pasar de una aplicación a otra, al tabulador. La siguiente la tenemos como clave principal, perfecto. Siguiente propiedad, hemos dicho n de nombre, va a ser texto y acordaros, en descripción vamos a poner aquí nombre. ¿Qué es lo que ocurre al poner aquí nombre? Bueno, primero por un lado en título no hemos puesto nada. Vamos a ver al otro lado, a la hoja de datos. Damos que sí, que nos guarde los cambios y vemos cómo está la n, pero al ponerme encima de la n, mirar lo que ha ocurrido aquí. Ahí tenemos en la barra de título aparece nombre, ¿vale? Eso es lo que yo decía antes. Bueno, pues nos vamos otra vez a la vista de diseño, ponemos en título nombre, la siguiente va a ser A1, que es también texto, primer apellido, lo mismo, primer apellido, lo mismo lo ponemos abajo, entonces puedo seleccionar, control C, copiar, me vengo aquí, a título, control V, pegar, A2, texto también, segundo apellido, selecciono, copio, pego, LN,
va a ser lugar de nacimiento, copio, pego. Vamos a poner a n, que va a ser fecha y año, para que nos aparezca fecha y hora, perdón. Aquí ponemos año de nacimiento, copio, control C, pego, control V en título. Y por último, S. También va a ser texto, hombre, mujer. Y aquí en título, sexo. Bueno, una vez que ya hemos puesto esto, vamos a ir al otro lado para que veamos. Vista de diseño, lo guardamos, lista de hoja de datos, y vemos nombre, primer apellido, y ahí está, nombre abajo, primer apellido abajo, ¿vale? Todo lo mismo. Bueno, nos volvemos otra vez a vista de diseño, y ahora vamos a mirar lo que nos indica aquí. Dice las propiedades del campo. En todos los campos título debe estar establecido el nombre entero, excepto en la S que ponemos sexo, que ya lo hemos hecho. Un campo número ID, incrementarse y que sea obligatorio. Es decir, este de aquí tiene que incrementarse, como vemos ahí, nuevos valores, incrementalmente, y además que sea obligatorio. Bueno, pues este de todos modos es indexado, normalmente es obligatorio. Aquí no hay ninguna duda. No hay que hacer nada más. ¿Vale? Normalmente las claves principales son obligatorias. Más, el LN debe ser máximo 2 caracteres. LN, máximo 2 caracteres, tamaño del campo, 255, 2 caracteres. Ahí está. Eso es. Siguiente, el AN, fecha corta. AN, formato, es lo que nos está pidiendo. Aquí tenemos distintos tipos de formatos. En este caso es fecha corta, sería este. Pero vamos a más, como hemos dicho antes. Si os fijáis, hemos dicho que el lugar de nacimiento está aquí puesto en mayúsculas y el sexo lo mismo. Bueno, pues vamos a LN, y ya dijimos en la anterior práctica que si no ponemos nada en máscara de entrada, el símbolo mayor indica mayúscula, pero cuando no haya nada en máscara de entrada, cuando haya algo en máscara de entrada, no se pone este símbolo en formato, se pondría en máscara de entrada. Y lo mismo en sexo, lo vamos a poner también en el formato, pero vamos a ir a más. Sexo, hombre, mujer, solamente una letra, aquí me permite 255, la vamos a dejar en 1 para que sea H o M, como me pone aquí, uno solo, aunque aquí no haya puesto nada, lo vamos a poner nosotros. ¿Vale? ¿Para qué es todo esto? Para restringir mucho más, para restringir lo que va a escribir la persona que vaya a utilizar la base de datos. Bueno, ya están puestas las restricciones, es decir, hemos utilizado el tamaño del campo, es decir, el número de caracteres que queremos meter en cada campo. En este caso, formato utilizamos mayor, que significa que es en mayúsculas. ¿Qué más hemos utilizado? Este formato cuando estamos en fecha hora, fecha corta, pues porque si veis la anterior, por ejemplo, aquí en texto, el formato no existe, es el formato que nosotros vemos, mientras que en fecha hora el formato le establecemos nosotros según la persiana esta, diferentes tipos de formato. Más que hemos utilizado en LN, lo mismo, el tamaño es lo que hemos utilizado. Y en número de identificación, nuevos valores incrementados. ¿Vale? Esta es la manera. Bien, pues una vez hecho esto, nos vamos al otro lado, es decir, a vista, hoja de datos, nos dice que si queremos guardarlo, decimos que sí. Y ahora lo único que nos queda es meter los datos, es decir, meter registro a registro. José Santiago Álvarez, José Santiago Álvarez, lugar de nacimiento, Valladolid. Si lo pongo en minúsculas, y ahora al haber puesto el símbolo mayor en formato, se me pone en mayúsculas. Y la fecha 15/9/70, 15/09 de 1970. Por supuesto que también podríamos haber pinchado aquí y haber buscado la fecha 15/9/70. Es más fácil escribir y poner los símbolos. Pero ya utilizaremos más restricciones con máscaras de entrada, que le estableceremos qué números queremos que aparezcan aquí, qué 2 números, qué 4 números, y automáticamente aparezcan estas barritas. Sexo, hombre, lo voy a poner en minúscula. Y ahora me aparece en mayúscula. Y así todos los registros, hasta terminar con los 4 que hay. Y esta sería la segunda parte.